Continuamos ahora con el trazado de circunferencias. En este caso ya no tenemos las dos formas que teníamos en el isométrico. Ahora tenemos solamente una forma, que es la forma que explicamos como la manera clásica, ¿cierto? En el isométrico. Funciona para cualquier tipo de perspectiva. Ya funciona para la perspectiva isométrica, para el dimétrico, para el trimétrico y para la caballera. Entonces, lo conveniente que tiene en la caballera es que en este caso se observan mucho mejor los tres planos, puesto que estos coinciden en dirección. ¿Ya? El plano XY coincide en dirección con el plano XZ y coinciden también con el plano YZ. Entonces vamos a armar este circulito aplicado a el siguiente ejercicio. ¿Ya? Vamos a partir con este ejemplo. Vamos a primero trazar este dibujo de acá para explicar un poco cómo se traza. Y luego vamos a pasar con este ejemplo con dos circunferencias que ya lo vimos en el isométrico. Vamos a ver cómo queda en la perspectiva caballera. Entonces nos vamos a AutoCAD. Tengo ahí el ejercicio, pero antes de partir con el ejercicio vamos a comenzar en una capa cualquiera. Voy a ponerme en esta capa de planta. Y vamos a generar nuestro círculo. Ya vamos a partir con un círculo. Vamos a tomar el diámetro de este círculo, que son 80. Y vamos a crear el dibujo que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Entonces partimos generando este círculo en el plano, un círculo en AutoCAD. Entonces nosotros tendríamos aquí un círculo de 40 de radio, ¿cierto? Para poder hacer los 80 de diámetro. Y encima le vamos a dibujar un cuadrado. Entonces un polígono de 4 lados, circunscrito. Ahí está. Entonces ahí nosotros tenemos nuestro círculo inscrito en un cuadrado. Entonces ahora vamos a generar nuestras proyecciones. Ya vamos a generar entonces nuestros planos X, Y y Z. Ya vamos a generar el plano X, Y el YZ. Para eso vamos en 45 grados. Ya nuevamente, este ángulo no es absoluto. No es que siempre sean 45 grados. Pueden ser más, pueden ser menos. Pero nosotros vamos a dibujar en esta clase únicamente a 45 grados para no confundirlos con diferentes ángulos. Entonces vamos a copiar el mismo diámetro del círculo de forma de traspasar un poco el cuadrado que nosotros tenemos al plano YZ, ya que este es nuestro eje Y, este de aquí es el eje Z. Entonces nosotros tenemos este mismo cuadrado pero en el eje YZ. Entonces vamos de nuevo en el plano XY, en el plano horizontal, y ahí nosotros tendríamos nuestro circulito, o sea, nuestros tres planos definidos, ¿cierto? Entonces, el objetivo de esto es traspasar este círculo a estos dos planos y de esta forma tener la representación de un círculo en los tres planos de la perspectiva caballera. Ya no necesitamos un cuarto plano, ¿cierto? Que en el isométrico nosotros necesitamos este otro plano que se genera en esta otra dirección. Ya no lo necesitamos porque en realidad en este caso hay uno de los planos que viene siendo el mismo plano XZ. Viene siendo, los círculos se vienen representando con círculos en este plano. Ya, vamos entonces a trazar las diagonales en todos los cuadrantes. Vamos a trazar las diagonales aquí, las diagonales en este otro cuadrante. Y ahora voy a trazar la proyección de las intersecciones entre las diagonales y la circunferencia, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una proyección. Acá trazamos esta segunda proyección. Y luego proyectamos hacia abajo. Ya en este caso podemos proyectar directamente hacia abajo, no como en el caso del isométrico. Por eso en realidad en AutoCAD nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo de otra manera. ¿Ya? En el isométrico este trazado hacia abajo, en la vertical, no es posible realizarlo. ¿Ya? Y ahora con elipse vamos a seleccionar Axis End y vamos a seleccionar los puntos que forman los ejes de nuestras elipses. En este caso vendría siendo este punto de intersección con este punto de intersección inferior y el eje secundario vendría hasta aquí. Entonces ahí tenemos dibujada nuestra circunferencia en el plano YZ y finalizamos con
el trazado de nuestra elipse en el plano que representaría nuestra circunferencia en el plano XY. Entonces de esta forma nosotros tenemos dibujadas las circunferencias en estos tres planos. Nos interesa, en el caso particular de este ejercicio, únicamente esta circunferencia de acá. ¿Bien? Vamos entonces a crear nuestros ejes. Vamos a crear ejes a 100. Eje X es horizontal. Y el eje Y va a 45 grados, ¿cierto? Entonces vamos a generar nuestra separación. Vamos a copiar nuestra planta. En este caso voy a mover esto hacia acá. En nuestro caso, nuestra planta son dos círculos concéntricos que vendrían siendo dos elipses concéntricas en el caso de la perspectiva caballera, ¿cierto? Entonces estas circunferencias yo las puedo inscribir dentro de un cuadrado. Voy a primero dibujar el cuadrado y luego con el cuadrado obtengo el centro y con el centro ya tengo la posibilidad de trazar o de copiar desde este dibujo que nosotros hicimos aparte la circunferencia dentro de mi planta. Entonces me voy a separar un poco del centro, como ya es costumbre, voy a ir 10 hacia la derecha y 10 hacia el eje Y. Y con esto vamos a generar un cuadrado de 80 por 80. Entonces ahí tenemos nuestro cuadrado de 80 por 80. Le trazamos las diagonales. Y sobre este centro nosotros podemos copiar esta circunferencia, ¿cierto? Entonces vamos a copiar desde aquí mismo esta circunferencia hacia acá. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que tenemos una segunda circunferencia que es más chica. Entonces tenemos que volver a repetir este mismo procedimiento para una circunferencia más pequeña. Ya no podemos achicar esta elipse, puesto que esta elipse, si es que nosotros tratamos de achicarla, en realidad se achica en un puro sentido. Ya tenemos que necesariamente volver a graficar esto mismo para una elipse más pequeña. Entonces una opción que nosotros tenemos es directamente copiar esto y utilizar un comando que hasta el momento no hemos utilizado, que es el comando escala. Dado que esta circunferencia es la mitad de la otra, vamos a escalar todo este dibujo a una escala de 0,05. Vamos a dividir por la mitad todas las distancias en este dibujo. Entonces seleccionamos todo el dibujo, vamos a ejecutar el comando scale, ¿ya? Que es para escalar. Vamos a seleccionar un punto base, que por lo general en la esquina inferior izquierda funciona bastante bien. Y vamos a escribir nuestro factor de escala, que va a ser 1/2. Entonces ahí nosotros tenemos una circunferencia que es de radio 20. Entonces esta circunferencia que está aquí en la planta, vamos y la copiamos en nuestra planta en la caballera. Entonces vamos con las alturas. Ustedes pueden recordar que las alturas notables aquí eran esta y esta, ¿cierto? Entonces esta es la altura del centro, entonces la vamos a mover desde aquí hacia el centro. Y esta de aquí es la altura de la circunferencia intermedia, que la vamos a mover hacia alguno de los costados de nuestra circunferencia intermedia. Hasta aquí, por ejemplo. Y finalmente, para poder generar nuestro contorno, me voy a ir a la capa contorno. Vamos a elevar esta circunferencia hasta el punto en donde corresponde, que vendría siendo este. Y vamos a trazar en la capa contorno las intersecciones, ¿cierto? Entonces desde la cúspide vamos tangente hasta la circunferencia. Desde la cúspide vamos tangente. Y luego trazamos una tangente común entre esta elipse y esta elipse de aquí abajo. Entonces eso lo tenemos que hacer en pasos iterativos. Tomamos cualquier punto de la elipse y nos vamos tangente. Perdón, apreté F1. Luego seleccionamos el otro extremo y lo volvemos a hacer tangente arriba. ¿Ya? Esto lo repetimos un par de veces. Y con eso ya es suficiente precisión. Ya voy a repetir el mismo procedimiento del otro lado. Entonces tomamos un punto cualquiera en la elipse, nos vamos tangente y por aquí repetimos la tangencia un par de veces hasta que alcancemos una buena precisión. De esta manera entonces tendríamos casi lista nuestra
nuestro dibujo. Ya voy a finalizar dibujando las elipses que corresponden. En ese caso tenemos esa elipse ahí. Y tenemos esta otra elipse acá, ¿cierto? Esta me quedó media rara. O sea, aquí en realidad lo que puedo hacer es directamente pasar esta a la capa contorno. Le voy a eliminar el trazo exterior, pero la voy a copiar primero. La vamos a copiar hacia acá. ¿Para qué? Para que al momento que yo utilice el comando trim, vamos a eliminar todo lo que queda hacia atrás, ¿cierto? Que es lo que está oculto. Todo eso es línea oculta. Entonces esto lo vamos a pasar a la capa de líneas ocultas y lo vamos a mover de vuelta. Entonces ahí me va a quedar línea continua por acá y línea punteada únicamente por detrás. Ya no es necesario eliminar la línea punteada de aquí adelante porque no se va a ver simplemente, puesto que va a estar oculta con nuestra capa de contorno más gruesa, ¿cierto? Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento acá. Vamos a copiar esto, lo vamos a mover por acá. Vamos a pasar esto a nuestra capa de líneas ocultas y vamos a ejecutar el comando trim para cortar todo lo que quedaría oculto en nuestro cono. Luego movemos esto desde el centro hasta el centro que tenía antes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestro cono ya dibujado en la perspectiva caballera. Voy a apagar algunas capas para que se pueda visualizar este cono. Como ustedes pueden observar, la perspectiva caballera me distorsiona un poco. Esto en realidad no parece circular, sino que parece más elíptico. Pero es una de las propiedades que tiene la perspectiva caballera. ¿Ya? Hay ciertas cosas que se ven mejor, hay ciertas cosas que en realidad no se ven tan bien, pero es así como nosotros dibujamos este tipo de objetos en nuestra perspectiva caballera. ¿Ya? Los dejo entonces para que ustedes puedan rehacer este ejercicio, que es bastante sencillo, ¿sí? Pero tiene la salvedad de que tenemos que nosotros dibujar nuestras elipses.